Señor les bendiga, hermano, en esta noche. Qué rico estar allá, escuchando la palabra, pero qué nervio estar acá. Siempre cuando hacía el aseo yo limpiaba aquí y decía, uy, ¿qué será estar delante de todos los hermanos? Bueno, ahora lo voy a experimentar. Que el Señor les bendiga grandemente, hermano. ¿Sabe que lo hemos pasado tan bien todo este tiempo que hemos estado sin nuestro Padre? Pero no porque Él no esté, sino porque Él puede salir tranquilo y nosotros lo estamos portando súper bien. Y hemos obedecido y hemos hecho un buen complemento de hermano, de hermana, y hemos obedecido. Así que yo creo que Él va a estar muy feliz cuando sepa que nos hemos portado súper bien. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Vamos a abrir la palabra del Señor en Marcos 5. Marcos 5, 18. Amén. La leeremos en el nombre del Señor. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Vamos a orar. Señor bendito de los cielos, en esta hora te damos gracias, Padre, porque tu palabra ya está leída. Eres tú, Señor, el que va a hablar en esta hora, Señor. Dejamos toda carnalidad, Señor, y le damos espacio, Señor, al Espíritu Santo para que Él se mueva entre medio de nosotros y para que Él esté hablando, Señor. Lo que tú quieres, Señor, entregar a tu pueblo en esta noche, especialmente a mi vida en primer lugar, Señor. Por eso te doy gracias en esta hora, Padre, y te pido que nos bendiga a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este hombre que leíamos, este hombre era un hombre que la palabra se llama el endemoniado de Gadareno. El endemoniado de Gadareno. Este hombre era un hombre que, bueno, siempre yo leía aquí la palabra de Dios, y en esos tiempos como que había muchas personas que tenían este mal, muchas personas que estaban endemoniadas, y buscaban ellos dónde esconderse en medio de las cuevas, como también en los cementerios. Y este era el caso de este hombre que estaba escondido ahí en ese lugar, apartado de su familia, de sus seres queridos, de su comodidad, de su casa. Él estaba escondido ahí en el cementerio, en medio de los muertos. Ahí entre medio de ellos vivía él. Y era un hombre, decía que era endemoniado, y era como un poco violento porque estaba en ese lugar. Toda la gente le temía. Entonces, entre muchas personas lo engrillaban y lo encadenaban, pero era tanta su fuerza que él rompía su cadena y rompía su grillo, y se quedaba sin esas cadenas porque él tenía mucha fuerza, y con piedras él se hacía tirar los brazos, se producía el dolor, y más encima sufría, dice que daba gritos de dolor. Por todas partes daba gritos de dolor. Entonces, yo pienso que es terrible, porque él estaba endemoniado. Dice que eran legiones de demonios que este hombre tenía. Y dice que Jesús, él había estado con los apóstoles, con los discípulos, en la barca. Cuando la barca, ellos tuvieron miedo y la barca casi se da vuelta, Jesús estaba ahí. Dice que venía de vuelta cuando él cruzó al otro lado, cruzó ese mar lleno de olas, ese mar embravido. Jesús lo cruzó. Y dice que cuando llegó a ese lugar, este hombre vino y se postró ante él. Mire, a pesar que estaba endemoniado y que los demonios estaban dentro de él, él se dio cuenta que él era un ser superior,
que él tenía una autoridad superior. Y él se pudo dar cuenta que él no era cualquier persona, sino que era Jesús. Y se pudo dar cuenta y se arrodilló delante de él y le pidió ayuda. Le pidió que por favor lo libertara de esa cautividad, de ese dolor, de esas cadenas que lo ataban. Y mire, yo cuando el pastor me dijo que yo tenía que predicar, yo leí esta palabra y yo le quería sacar quería irme por otro lado, pero sabe que el Señor no me dejó. Yo no podía dormir en la noche pensando, no, si digo, no, Señor quiso que yo me fuera por este lado. Y siempre he visto que algunos hermanos pastores le ponen nombre a su predicación. Y yo le puse a esta predicación el amor por las almas. Mire lo que yo me voy a ir por el lado de nuestro Señor Jesucristo, que Él atravesó el mar, fue al otro lado solamente por un alma, solamente por Él. Fue a ese lugar y llegó ahí y libertó a ese hombre. Entonces, qué amor tan grande que tiene nuestro Señor Jesucristo por un alma. Él cruzó ese mar por un alma. Y bueno, el Señor en primer lugar le habla al que predica. Entonces yo igual entendía, sí, Señor, ¿verdad? Es por un alma, tú fuiste a ese lugar. Y nosotros ni por un alma, ni por dos, ni por tres hacimos nada, ni siquiera cruzamos ni al frente para poder rescatar un alma. El amor de Dios, el amor de Jesús que tenía por Él era tan grande. Entonces Jesús cruzó el mar de Galilea contra viento y marea solamente para salvarlo a Él. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos encontrado con una persona en situación de calle, en situación de que anda botado? Y cuando lo vemos le decimos, Señor, tenga misericordia de él. Y seguimos caminando, pero cuando ya vamos allá, se nos olvidó la imagen que vimos. Se nos olvidó que vimos a ese hombre que estaba en situación de calle y que tenía necesidad. Solamente dijimos, Señor, ten misericordia, pero 2, 3, 4 pasos más allá, se nos olvidó que ese hombre estaba sufriendo. Y no nos acordamos, no oramos y no hacemos nada por él. Pero en esta noche el Señor nos quiere hablar de que nosotros tenemos que prepararnos para ir en busca de las almas perdidas. Mire, hermano, cuando estamos todos aquí en la iglesia, siguen habiendo sillas vacías. Siguen habiendo sillas vacías. Y son de esas almas que están afuera esperando por nosotros, para que nosotros las vamos a buscar. Vemos que el Señor no tenía límite. Él no tenía límite. Él fue nomás, porque Él tuvo misericordia de Él y también de nosotros. Y esa misma misericordia la tenemos que tener nosotros por los demás, por los que sufren. No tenemos que hacer oídos sordos, ni dar vuelta a la vista cuando alguien lo necesita. Porque afuera, hermano, está la necesidad. Aquí nosotros ya estamos en un lugar seguro, ya conocemos al Señor, nos venimos a alimentar, nos venimos a gozar en la presencia de Dios. Pero afuera, hermano, afuera están las almas que necesitan de nosotros. El Señor quiere que nosotros nos preparemos para que vamos a buscar a los que están sufriendo. Mire, decía que Zaqueo invitó a Jesús a venir a su casa, porque él quería mostrarle que tenía una casa bella, una casa hermosa, y le mostraba a Jesús todo lo que él poseía y todo lo que él tenía. Pero él lo miraba con ojos no con ojos de alegría, lo miraba con ojos de compasión a lo mejor, pero él se sentía como incómodo, que por qué Jesús lo miraba así. Y cuando Jesús mira hacia la ventana, ve por la ventana que estaba la multitud sufriendo y padeciendo, mientras que él le estaba mostrando a Jesús que él tenía una casa hermosa por dentro. Pero eso no quería el Señor. Él quería que se preocupara por esa gente que estaba afuera sufriendo y pasando necesidad y siendo robada por él, porque él era un cobrador de impuestos, el cual robaba a estas personas y se enriqueció a causa de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que él sintió que lo que estaba haciendo era malo y se arrepintió de su malo acto, se arrepintió de lo que él hacía
y tomó el buen camino. Y dice que después empezó a devolver todo lo que él había robado a toda la gente que él había robado y la ayudó. Y por ese testimonio que él vieron, que él cambió y todo, muchos también llegaron a Jesús por el testimonio de él. Así que, hermano, un día nosotros también fuimos esclavos, también fuimos encadenados, también tuvimos cadenas que nos impedían levantarnos, que nos impedían mirar, que nos impedían llegar a Dios. Pero un día el Señor también tuvo misericordia de nosotros y cortó esas cadenas. Y ahora somos libres para alabarle, para bendecirle, libres para ir a buscar a esas almas que están perdidas. No solamente en la calle, también nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos. ¿Cuántas familias de nosotros no están convertidos? Y también están encadenados a tantas cosas. Y no pueden levantarse, no pueden porque están engrillados, quieren y no pueden. Y nosotros tenemos la verdad, nosotros sabemos cómo llegar a ellos. A nosotros nos están preparando en este lugar. Nosotros nos están preparando para ser unos buenos soldados. ¿Sabe que nadie va a la guerra con ropa de civil? Porque si va a la guerra con ropa de civil, lo atacan al tiro. Pero nosotros tenemos un buen traje, un buen armamento para vestirlo de guerrero, para vestirlo, para ir a pelear a donde está la necesidad. Nosotros tenemos nuestro buen armamento para ir a ese lugar, a rescatar esas almas. Entonces tenemos que prepararnos, hermano. ¿Sabe qué? Hace mucho tiempo que no hay gozo en el cielo por un alma que se arrepiente. ¿Por qué? Porque nuestra boca está callada. Porque nuestra boca está callada y no hay quien le predique a los de afuera. Entonces en el cielo no hay gozo porque un alma se arrepienta, porque no hay quien le predique a los que están en necesidad, a los que están afuera, a los matrimonios, a los jóvenes que se están perdiendo, a tantas personas que necesitan de nosotros, hermanos. Nosotros no podemos estar yendo y viniendo y sin hablarle a nadie en el camino, sino que el Señor nos ha preparado en este lugar. El Señor nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, nos está preparando, nos ha dado las almas, nos ha dado el poder y nos ha dado la autoridad para ir a predicar la palabra de Dios. Y no tenemos que tener temor ni vergüenza, porque el Señor usará nuestras vidas. Él se encargará, Él pondrá palabras en nuestros labios para que nosotros podamos ser unos buenos conquistadores. Tenemos que ser conquistadores de alma. Para eso hemos venido, para eso el Señor nos ha traído, porque ya nosotros somos salvos, estamos seguros, pero los de afuera no. Y nosotros tenemos que conquistar al necesitado. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo. No tenemos que estar en un relajo, hermano. Nosotros vivimos en este momento en un relajo. Nos relajamos, vivimos cómodamente y bueno, eso es bueno también, pero también al Señor le agrada que nosotros hagamos más. Mire, Él fue valiente, Él no le importó nada, y no solamente fue a la multitud, sino a un alma que lo necesitaba, al otro lado del Jordán, al otro lado de Galilea, estaba esperándolo ese hombre con necesidad, y él cruzó ese mar para ir a buscar esa alma. Y nosotros hagamos un sacrificio de ir a buscar esa alma. Mire, en Deuteronomio 11:24 dice: todo lo que pisare la planta de tus pies será nuestra. Dice que hay que ir a la conquista con esa mentalidad de conquistador. Dice: las manos son para orar y para desatar el poder que el Señor nos dio, pero los pies son para conquistar lo que el poder nos mandó en obediencia. Ya sabemos que todo lo que pisar en la planta de nuestros pies, vamos a ser conquistadores, porque el Señor nos va a preparar para ir a conquistar. Porque dice que en Deuteronomio solamente dice: todo lo que pisar en la planta de nuestros pies será nuestra. Entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que podamos conquistar. Y sin vergüenza, hermano, sin temor, porque nosotros tenemos que imagínense que todas esas almas algún día el Señor nos va a demandar a nosotros. Nos va a demandar a nosotros esas almas perdidas. ¿Por qué no hemos predicado? ¿Por qué no le hemos hablado de Dios?
no podemos tener, a veces, voy a decir esto, me voy a preparar, nada. Si el Señor va a usar nuestra vida, el Señor se va a encargar, solamente nosotros tenemos que tener la valentía, tenemos que levantarlo y tenemos que ir ahí donde está el que necesita de nosotros. No tengamos más misericordia, si hay Señor, ten misericordia. Si tenemos que hacer algo, si tenemos que movernos, si tenemos que empezar a llenar estas sillas vacías con jóvenes, con hombres y mujeres que están perdidos, con gente que un día sirvió al Señor y ahora por distintas maneras se han apartado de Dios y necesitan levantarse, pero no hay quien lo haga por ellos, no hay quien le vaya y le predique, no hay quien vaya y corte las cadenas que ellos están atados. Entonces nosotros, en este día el Señor me habla a mi vida y también a la suya. Como le decía, que hace mucho tiempo no hay gozo en el cielo por un alma arrepentida, porque nuestra boca se ha cerrado, porque nuestra boca está en silencio. Y este hombre, después que el Señor lo libertó, lo limpió, lo lavó, le dijo que si quería seguir con él. Y él le dijo, no, sigue tu camino y anda y predica y dile a todo qué grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él fue a donde él había nacido, donde la gente que lo conocía, él fue a predicar y fue a mostrar lo que Dios había hecho con él. Porque ahí lo conocían, esa gente sabía que había estado encadenado, que era endemoniado. Entonces esa gente era testigo de cómo él había sido. Pero ahora él fue a predicar y fue a mostrarle lo que Dios había hecho con él. Decía la palabra del Señor que este fue el primer misionero que el Señor mandó a predicar, a ese lugar. Y él fue, no guardó silencio. Él no guardó silencio de lo que Dios había hecho con él, sino que fue a proclamar el evangelio, fue a conquistar, fue a buscar a los que se habían perdido y fue a demostrarle que si él fue endemoniado, encadenado, pudo ser libre gracias a Jesús. Así tenemos que hacerlo nosotros, hacer como este hombre que se levantó y fue a ese lugar donde había necesidad y empezó a extender el reino de Dios, a predicar la palabra, a buscar a los que se habían perdido también. Muchos en ese tiempo, muchos eran endemoniados. No sé por qué en esos tiempos había muchas personas que vivían en esa condición. Pero él fue valiente y empezó a predicar la palabra de Dios. Pero lo que yo más me admiro es eso. Yo decía, Señor, pero ¿cómo si yo podría decir esto? Señor, si yo podría... Pero, ¿sabe? Me admiraba de lo que hizo Jesús, porque él no descansaba. Había estado en la barca toda la noche, cruzó al otro lado, fue a predicar la palabra, vino y fue a rescatar esa alma perdida. Después cuando volvió llegó y nos lo estaban esperando porque la hija de Jairo decían que estaba muerta, porque se encontró en el camino con la mujer con el flujo de sangre. Y en el camino fue trabajando, él no descansaba. Entonces podamos aprender de Jesús, que trabajaba y era un hombre conquistador y conquistaba las almas. Que el Señor lo ayude en este día, hermano. Que el Señor nos dé la fuerza, que el Señor nos ayude a levantarnos, que podamos ser hombres y mujeres conquistadores, que no solamente podamos orar por ellos, podamos orar por su condición de vida, no solamente podamos orar y decir, Señor, hay tanta gente en el mundo, hay tanta gente en la calle que está sufriendo, Señor. No solamente quedemos en la oración, sino que vamos a buscar a esas personas, vamos donde están ellas, vamos a hablarles de Dios, vamos a rescatarla, hermano. ¿Sabe qué? En el cielo va a haber gozo y en nuestro corazón también. Y va a haber tranquilidad en nuestro corazón cuando nosotros veamos que estamos trayendo almas al arrepentimiento. Porque dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y a esos escogidos tenemos que salir a buscar nosotros, a los escogidos que están afuera sufriendo. A nuestra familia, a nuestros hijos, a toda nuestra parentela. Tenemos que ir a conquistarla. Tenemos que orar para cortar las cadenas que ellos están atados con el vicio, con tantas cosas que lo apartan de Dios, que nos apartan de la mirada de Dios. Entonces podamos en esta hora, hermano, llenarlo y ponerlo la armadura. Ponerlos el traje que el Señor nos dio, el calzado del Evangelio, el yelmo, el escudo, la espada, todo para ir, hermano. Tenemos nuestro traje para ir. No hay excusa de salir a pelear, no hay excusa de ir a conquistar. Tenemos que hacer hombres y mujeres grandes conquistadores para que podamos
para que el Señor nos los demande después a nosotros, esas almas perdidas. ¿Cuántas personas han muerto, hermano, sin saber que había un Dios? ¿Cuántas personas mueren sin que nadie le haya hablado de Dios? Se han muerto. Mire, con Belén anoche estábamos mirando un video de un hermano que estaba contando la historia, que un hombre llegó al cielo. Entonces decía, ¿y tú de qué iglesia eras? No, yo no era de ninguna iglesia. ¿Y tú de qué doctrina? No, yo no tenía ni una doctrina. Pero ¿cómo? ¿Quién te trajo aquí? Un hombre. ¿Y por qué? No, porque él estaba en la cruz y él murió y me trajo a mí. Y era el hombre que estaba crucificado con él. No el que se burlaba, el otro que pidió misericordia. Ve, mire, sin ir a la iglesia, sin nada, el Señor lo rescató. El Señor lo llevó al cielo. Ayudemos nosotros a llevar las almas al cielo. Ayudemos nosotros entonces a llevar las almas ante Dios. Y Dios se va a agradar de esto. Dios se va a agradar de nuestra obediencia. Tenemos que ser obedientes, hermano. Y no tenemos que nunca más pasar por al lado de alguien y después que se nos olvide esa imagen. Porque ese hombre tiene necesidad. Yo cuántas veces he escuchado y visto que esos hombres que están botados en la calle, que están borrachos y todo, han sido pastores, han sido hermanos, han servido al Señor y ahora están en esas... ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron a esa condición de vida? Pero nadie ha ido a cortar sus cadenas, nadie ha ido a orar por ellos, nadie lo ha vuelto a levantar. Pero aquí estamos nosotros para ir, hermano, aquí estamos nosotros para que podamos levantarlo en este día y podamos ir a trabajar para el Señor. Le insto para que podamos ser hombres y mujeres valientes en esta noche, que el Señor nos ha hablado de este hombre endemoniado, que él sufrió. No dice quién era él ni cómo se llamaba, pero sí tenía una familia seguramente, tenía una madre y tenía familias que sufrían por él. No sabemos por qué condiciones llegó por qué motivo llegó a esas condiciones, pero gracias a nuestro Señor que Él tuvo misericordia de él y pudo llegar a ese lugar que los discípulos le decían que cómo iba a ir por una sola alma y todo, pero a él no le importó nada, a él no le importó estar en peligro cruzando ese gran mar, sino que fue nomás y porque ahí había una necesidad. Y afuera está la necesidad, hermano, afuera está la necesidad y nos está esperando a nosotros, nos está esperando. En donde quiera que vayamos hay necesidad y a veces nosotros nos ponemos en el mismo lugar. Uy, que está mala la vida. Sí, que está mala la vida, pero no hablamos de Dios. Uy, que la enfermedad, sí, la enfermedad, pero no hablamos de la sanidad. No hablamos nada, solamente los ponemos en el mismo nivel de ellos y no hablamos de este Dios grande y maravilloso que hizo tantas cosas con todos nosotros, con la humanidad y que sigue haciendo. Pero aquí estamos nosotros para hacer, nosotros somos representantes del Señor, somos representantes de Él, pero no hemos hecho tantas cosas como las ha hecho Él. Y esta noche el Señor nos demanda a estas almas, hermano, nos demanda que nosotros tenemos que ponerlos de pie y empezar a caminar, y empezar a buscar. Mire, Él cruzó el mar y nosotros podemos cruzar al frente, podemos cruzar para allá, podemos cruzar para acá. Donde vamos nosotros vamos a encontrar una necesidad. Donde miremos vamos a encontrar a alguien que necesita de Dios. Alguien que está encadenado y no tiene quien le corte sus cadenas. Pero en esta noche el Señor quiere que nosotros tomemos esas armas, tomemos ese escudo, tomemos ese traje y empecemos a trabajar para Él, para que podamos llenar esta iglesia de niños, de jóvenes, de adultos, de mujeres que tienen necesidad. A veces cuando vemos a personas le damos plata, pero no le hablamos de Dios. O quizás para que no molesten o le damos y seguimos caminando, pero no le hablamos de Dios. Pero el Señor quiere que sí le hablemos del Señor, quiere que le hablemos de Él, quiere que corramos, hermano. Como decía mi hermana Paula, el Señor está por venir, ya todo está escrito. Y eso lo estamos escuchando todos los días, ni los vamos a dar ni cuenta cuando ya no estemos en este lugar. Igual el Señor los va a llevar, pero nosotros vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho aquí en la tierra, de qué hemos hecho, si hemos hecho la voluntad de Él.
que no es solamente venir a la iglesia, alimentándolo de la palabra, llenándolo con su Espíritu Santo y con la alabanza, sino que trabajando para Él. Tenemos que trabajar, hermano, tenemos que conquistar este lugar, a sus vecinos, donde usted quiera que vaya en su trabajo. Hay necesidad, no tenemos que tener vergüenza, ya no tengamos vergüenza ni temor, porque si el Señor nos avergüenza a nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que avergonzarlos de ir a predicar la palabra de Dios? Si aquí se enseña bien y ya nosotros sabemos, ya nosotros palabra hay en nuestros labios, ya palabra hay en nuestro corazón para que nuestra boca hable. Entonces solamente tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Como decía este mensaje, el amor por las almas. ¿Cuánto amor tenemos nosotros por las almas perdidas? Así como el Señor la tuvo con todos, que también podamos tener nosotros amor por todas las almas perdidas. Que el Señor los bendiga en esta noche, hermano. Que el Señor nos pueda llenar de su fuerza, de su fortaleza. Que el Señor nos pueda llenar de valentía, de ser hombres y mujeres valientes. De que no podamos temerle a nada, sino que vamos, nomás vamos, hermano. Ni que sea solo o acompañado, pero vamos. Mire, por aquí, por la línea del tren para allá, hay muchos niños que duermen ahí, que se hacen sus casas ahí, se las queman, después las vuelven a hacer. Ellos los echaron de su casa porque ellos estaban haciendo lo malo, pero ellos tienen necesidad, ellos están sufriendo igual, ellos están angustiados, así como este hombre que estaba angustiado, que él mismo se dañaba, estaba sufriendo de dolor, daba gritos de espanto, gritos de dolor. Y estos jóvenes también, hermanos, estos jóvenes también están sufriendo porque están fuera de su familia, pasan frío, pasan hambre. Pero nadie le habla de Dios, todo lo contrario, le temen, desconfían de ellos. Pero nadie le habla con amor, nadie le habla de Dios, nadie le habla de la salvación, nadie le habla que puede tener una mejor condición de vida, sino que pasamos indiferentemente por al lado de la necesidad. Dios nos ayude en esta noche, hermano. Que el Señor nos bendiga, como le decía yo. De esta palabra uno puede sacar muchas cosas. Yo decía, Señor, pero pucha, podría yo leer esto, pero no, ¿sabe qué? Era una amonestación tan grande, yo no podía dormir en la noche. Y yo confirmaba, decía, confírmame la palabra, Señor. Las alabanzas hablaban de libertad, la hermana hablaba de libertad. Entonces, el Señor quiere eso, entonces, que vamos a libertar, hermanos, a los que necesitan de Dios. Póngase de pie, hermanos, para que oremos. Señor bendito de los cielos, Dios todopoderoso, Señor, en esta noche, Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Y aquí hemos estado, Señor, todos atentos, escuchando lo que tú querías hablarnos en esta noche. Queremos ser como tú, Señor, cruzar al otro lado, Padre, a donde está la necesidad, cruzar al otro lado, Señor, no que sea por un alma, Padre. Queremos aprender de ti, Padre, en este día. Señor, ir a buscar las almas perdidas, ir a buscar a los que sufren, a los que lloran, a los que tienen necesidad, Señor, a los que a nadie le habla de ti, Padre. Señor, en este día, cúbrenos, Señor, entréganos, Señor, lo que necesitamos para ir, Señor, a guerrear, a pelear, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, Señor, y cuando veamos que estamos conquistando, nos va a gustar, vamos a querer ser más, vamos a querer ir a un lado, a otro lado. Cuando veamos que las almas están llegando, Señor, nos vamos a parar, Padre, porque nos va a gustar, Señor, que estamos siendo, Padre Celestial, intermediarios, Señor, para libertar al hombre y a la mujer que sufre, que está allá afuera, Señor. El Evangelio no es solamente para nosotros, Señor. Nosotros ya conocemos la verdad, Señor, sino lo que están afuera, Padre. Ellos necesitan de ti, Señor. Padre, te pido en esta hora que nos ayudes, Señor, que nos dé fuerza, que nos dé valor, valentía, Padre. Señor, que como decía tu palabra, todo lo que pisare nuestra planta de los pies será conquistado. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, conquistar con la planta de nuestros pies, Señor, esa tierra, Señor bendito, con hombres y mujeres que lloran y sufren, Padre.
En este día bendecimos tu nombre, te damos la honra y la gloria, Señor, y nos ponemos, Señor, a tu brecha, Señor. No solamente es orar, interceder, clamar por estas personas, sino que hay que ir a buscarlas, Señor. Hay que ir a rescatarlas de las manos de Satanás. Y Señor, y tú estás preparando estas vidas, tú estás preparando a estos hombres, estas mujeres, para que vamos, Señor, a ese lugar. Queremos ser conquistadores de esa alma, Padre Celestial. Señor, te bendecimos en esta noche. La honra y la gloria son para ti en esta hora, Padre. Gracias te damos, Señor, a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano.